Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo a la hora en que vayas a ingresar a escuchar esta entrevista. Hoy tengo el honor de recibir a este varón de Dios, al que le voy a pedir que se presente para la audiencia. Buenas noches, pastor. Gracias, bendiciones, saludos, Pastora Adriana de Jesús. Y un saludo también para su audiencia desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Mi nombre es Francis Montaz. Junto a mi esposa Loli, hace unos años plantamos una iglesia aquí en la capital dominicana, en la cual servimos eh, al Señor a través de este ministerio. Y junto con ello, pues trabajamos con la red de plantación de iglesias del Caribe, promoviendo un ecosistema del evangelio urbano para nuestras ciudades, entendiendo que cuando se da un movimiento del evangelio en la ciudad, eso produce nuevas iglesias y por supuesto las iglesias también son revitalizadas. Así es que es un gusto estar aquí hoy y compartir con ustedes. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro y agradecidos estamos nosotros. Pastor Francis, en Juan 8, versículo 32, escuchamos esa frase tan linda de Jesús que le dice a un grupo de judíos que habían creído en él, pero que ellos pensaban que eran libres, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa verdad a la que se refiere Jesús? ¿Cuál es esa verdad que me hace libre? ¿Y cuál es esa libertad de la que Jesús habla y que ellos no ¿Cómo estaban no? entendiendo? Gracias. Interesante porque ese versículo de Juan 8:32 aparece en el lema del escudo de la República Dominicana. Asimismo, con la versión Reina Valera, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eh, bueno, supongo que sabe que República Dominicana creo que aún es la única nación en el mundo cuya bandera en su escudo tiene la Biblia abierta con Dios, patria y libertad. Y ese versículo lo manejan muchos dominicanos, aunque generalmente hablan de la verdad como un concepto, a veces abstracto, o a veces como la verdad dicha por un hombre. Por supuesto, Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. Eh, no hay mayor verdad que esta. Desde Juan capítulo 1, el escritor viene hablando acerca del logos, de la palabra. Y esa palabra eh, que es Cristo Jesús, va tomando forma en la medida en que Jesús hace su ministerio entre sus coterráneos y demuestra el poder de Dios. Y finalmente allí en Juan 8:32, entonces Jesús les habla a su audiencia de esta invitación a conocer la verdad. Y es casi un reclamo, ¿no? Um, y por supuesto que cuando la gente conoce a Jesús, entonces es completamente libre de la condenación del pecado. El pecado da a luz muerte. El pecado nos condena. El acta de los decretos que conspiraba contra nosotros fue clavada eh, en la cruz del Calvario. Jesús pagó por ello. Así es que esa es la máxima aspiración de los seres humanos. Si encuentran a Jesús, van a encontrar su completa libertad para vivir y disfrutar entonces en el verdadero proyecto humano que Dios creó. Amén. Qué hermosa respuesta. En Romanos 8:28, otro conocido versículo, ¿no? Que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué lo saco este versículo? Porque venimos de 2 años difíciles, ¿no? 2020, de pronto todavía seguimos transitando esta pandemia ya en un modo no tan opresor, pero en su momento fue un azote para toda la humanidad, ¿no?
Nosotros, a ver, los cristianos no deberíamos ninguno estar asombrados, ¿no?, de los tiempos que corren porque estamos avisados. Pero teniendo en cuenta que hubo iglesias que tuvieron que cerrar definitivamente, porque hubo iglesias que cerraron definitivamente, teniendo en cuenta que tuvimos que cerrar las puertas de las iglesias, dejar de congregarnos, también, valga la redundancia, teniendo en cuenta que hubo mucha gente que murió, muchas pérdidas, pero conociendo que para nosotros, para los que amamos a Dios, todo obra para bien. ¿En qué obró para bien, pastor, esta pandemia para la iglesia en particular? Bueno, yo pienso que para la iglesia eh, hay una lección grande e importante que aprender. Hablo de una lección, pero realmente hay muchas cosas ahí dentro, como si fuese una especie de una caja de herramientas. El mundo entero está llamado a aprender acerca de lo que ha sucedido y por donde estamos pasando actualmente. Pero creo que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a hacer una reflexión quizás más integral y más honesta, porque sin dudas la pandemia creo que nos ha demostrado a todos nosotros lo vulnerables que son los sistemas humanos. Y cuando hablo de sistemas humanos, hablo de todos los sistemas políticos, de seguridad, económicos, Salud. sistemas sanitarios, colapsaron, incluso en los países que la gente acostumbra a llamar del primer mundo. Exacto. Para nosotros, como Iglesia de Cristo, hay mucho que aprender acá. A mí me llamó mucho la atención la expresión de un compañero del ministerio, pastor, que justo cuando se cerraron las fábricas, se detuvo prácticamente el reloj de la producción como cotidianamente lo conocemos, y obviamente pues también la iglesia eh, cesó en cuanto a las reuniones públicas presenciales, pero la iglesia no dejó de ser iglesia, la iglesia siguió operando, porque ahí precisamente hay un error. La iglesia no puede depender de un edificio y no puede depender de una reunión. Eso no define una iglesia. Pero me llamó la atención la expresión de este pastor que decía, bueno, como quiera, la iglesia hace mucho que estaba aislada. Él se refería con ello a, la intención que quería comunicar de que en realidad muchas veces nosotros nos hemos alejado de la gente que necesita la iglesia. Un autor dijo en alguna oportunidad, la iglesia es la única institución en el mundo que existe para el bien de los que no pertenecen a ella. Y cuando nosotros nos aislamos de la gente que no pertenece a la iglesia, cuando nosotros jugamos el juego de quién está dentro, quién está afuera, nosotros entonces estamos de alguna forma cortando las alas de nuestra misión, no de la misión de Dios, sino de la misión de nosotros, porque Dios siempre va a estar en misión. Ahora, a veces la iglesia coarta su misión con actitudes como esas. De cierta manera, nosotros como iglesia deberíamos estar aprendiendo, no sé si lo hemos hecho, la verdad, que nuestro accionar como iglesia va más allá de un edificio, va más allá de un evento al que le llamamos en algunas culturas el culto evangélico. Ese culto evangélico generalmente no guarda relación con la reunión cristiana del primer siglo, por ejemplo. Es un poco diferente, pero es lo que tenemos. O nuestros servicios. Y hago entonces conexión con otro pastor conocido que decía, haciendo una analogía del juego de ajedrez, para los que juegan ajedrez, yo juego un poquito y conocen bien las piezas. Él decía, bueno, a la iglesia le han matado la reina, en obvia alusión a que la reina era la reunión de los domingos.
todo el que juega ajedrez y los novatos como yo saben que si te matan la reina en el juego de ajedrez, estás irremediablemente perdido, si eres un novato como yo. Entonces él decía eso. Pienso que estas cosas pues nos han puesto de frente con muchas cosas que debemos aprender. Entonces, sí, la pandemia que Dios ha permitido nos ha ayudado a bien. Si nosotros realmente tenemos el corazón y la mente abiertos para aprender lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. ¿Hacia dónde se está moviendo el viento del Espíritu? ¿Es acaso que tenemos que desmontar nuestros sistemas eclesiológicos occidentalizados y volver a la palabra de Dios? ¿Es acaso que deberíamos tal vez renunciar a cierto activismo y laborantismo que no necesariamente es la missio Dei? ¿Es acaso que nosotros hemos departamentalizado tanto las iglesias, hemos profesionalizado tanto nuestro llamado y vocación como pastores, que operamos como si fuésemos los trabajadores de oficina y no estamos viendo al interior de los corazones de nuestros pueblos para escuchar sus lamentos, para ver realmente el pulso de nuestras ciudades, si realmente nuestras iglesias están impactando nuestras ciudades o no, si aunque nuestras iglesias sean megas iglesias, tienen micro impacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo esto? Entonces yo pienso que sí. Bueno, de todas maneras, para mí, todo lo que nos ocurre siendo creyentes nos ayuda a bien, de acuerdo al texto. Entonces, para la iglesia hay muchas cosas buenas que aprender acá y yo creo que a la iglesia, si lo ha tomado a bien, si se ha sentado como el alumno que desea con vehemencia el conocimiento de su maestro, debemos salir siendo mejores congregaciones. El cuerpo de Cristo debe salir de acá renovado, dando gracias a Dios por esta magnífica oportunidad que nos ha brindado. Excelente. Palabras duras para Sardis, en Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Creo que es tremendo. El Señor diciéndole a una iglesia, pensás que estás viva, pero estás muerta. ¿Qué es una iglesia muerta, pastor? Bien, en el contexto, una iglesia muerta, pues es una iglesia que realmente ha perdido su primer amor y ya Cristo no está sentado más en el trono para recibir la adoración y para servir en nombre de Cristo. Iglesias como estas, por ejemplo, suelen caer en un activismo grosero a causa de las obras y casi que aunque enseñamos o en algunos casos se enseña la salvación por gracia, sin embargo, hay mucho esfuerzo en las obras. Y aunque tienes nombre de que vives, entonces como quiera estás muerto. Eso es lo que en el contexto nosotros podemos percibir, porque Juan dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y entonces hay un llamado al arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que, y aunque hay un reducto, un remanente allí, sin embargo, parece ser que la iglesia dejó pasar la gloria en ese contexto. Para nosotros también, como trabajadores en la misión de la plantación de iglesias, a veces identificamos iglesias muertas, iglesias que no se están reproduciendo, iglesias que han permitido que sus congregantes se conviertan en consumidores,
que no viven la misión del Evangelio, no están viviendo el Evangelio plenamente. Iglesias eh, que han permitido que a veces el edificio, el programa, la agenda se convierta en sus pequeños dioses a los que sirven o incluso sus propios líderes. Una figura realzada de manera inadecuada. Entonces ya se traspasó la gloria, perdieron el norte, perdieron el objetivo. En esos casos, lo mejor que puede pasar es replantar esa iglesia. Obviamente después de pasar por un proceso de reconocer dónde fallamos, es decir, reconocer nuestros pecados, ¿no? Y arrepentirnos para esperar del Señor mejores tiempos, tiempos de refrigerio. Hay obras que sí vienen de la fe. ¿Y cómo determinamos cuáles son las obras que sí vienen de la fe? No las obras que hago para ganar algo que no puedo ganar, sino que lo tengo por gracia. Pero ¿cuáles son las obras? Una iglesia que obra por fe. Una iglesia que obra por fe, habiendo entendido correctamente el Evangelio, va a servir, por ejemplo, en su comunidad. Eh, pero la primera cosa que tiene que hacer es la proclamación del Evangelio, la proclamación del querigma. Ese es nuestro llamado sin condiciones, ¿no? El llamado a ser una comunidad querigmática, una comunidad proclamadora del Evangelio. Y luego de ello, entonces, servir a la gente en nuestra comunidad de fe, primero a los de la familia de la fe, y luego a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a los cuales podemos abrazar, al hambriento, al indigente, a los que están privados de libertad, a los inmigrantes indocumentados que muchas veces sufren la indiferencia y el desdén, incluso de la iglesia. Entonces, porque eh, todo creyente como fruto de vivir el Evangelio, obviamente tiene que actuar con buenas obras. Y toda iglesia que vive el Evangelio, que está centrada en Cristo, debe entonces trabajar con buenas obras. Estas, por supuesto, no son obras para intentar ganarse la salvación. Um, ya hemos definido antes, si la iglesia está centrada en el Evangelio, pues se entiende esto perfectamente. No se convierten las obras en un fin en sí mismas, sino en un acto de agradecimiento y de compartir lo que hemos recibido del Señor. La salvación, entonces la compartimos. Lo que hemos recibido, que no es nuestro, solamente lo administramos también. Con ello, pues, cubrimos necesidades, alcanzamos a otros que a lo mejor quizás no van a alcanzar la salvación, pero son parte de nuestro magisterio como iglesia, modelando a Cristo en todo lugar. Me gusta la pasión con la que habla de proclamar el Evangelio. En República Dominicana, ¿cómo están las cosas con respecto a la proclamación del Evangelio? Lo pregunto a razón de que acá en Argentina realmente ya la persecución comenzó. En la Argentina se está quitando a Dios de todos lados. Se está expulsando a Dios a través de las leyes que se dictan, se está expulsando a Dios del gobierno, de las escuelas, de todas las instituciones, se está expulsando a Dios. Por eso reparé mucho, ¿no?, en lo de el versículo en la bandera, ¿no? ¿Cómo son las cosas en República Dominicana? Porque acá los cristianos estamos comenzando a ser mal vistos, a ser mirados como bichos raros, como le decimos acá. ¿Cómo están las cosas allá con respecto a esto de poder proclamar el Evangelio libremente, sin ser perseguidos, quizás no literalmente en Argentina, pero sí se siente un aire de que en cualquier momento los pastores ya nos vamos a tener que cuidar legalmente porque a ver, todas las leyes están en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo están las cosas allá?
Bueno, en República Dominicana todavía, afortunadamente, gozamos de libertad para proclamar el Evangelio. Am, Realmente podemos proclamar el Evangelio. Debo decir que esta, de acuerdo a la Constitución de la República, es una nación bajo Dios, es una nación cristiana. De hecho, existe un concordato entre el Estado dominicano y el Estado del Vaticano. Y como he dicho antes, pues tenemos en nuestro escudo Dios, Patria y Libertad, tenemos Juan 8:32 allí también. Y digamos que todavía la República Dominicana conserva buena parte de las fuerzas vivas de la nación que obviamente tienen principios tradicionales, como se les llama en algunos sectores, pero también yo hablo de principios eternos, porque no son modales, no están en el juego político. Ahora, nosotros estamos ahora mismo en una batalla, en una lucha en el Congreso de la República Dominicana. Nuestros señores diputados y senadores están en la aprobación de un nuevo, se está conociendo un nuevo código penal y por supuesto se quieren incluir allí eh, figuras como el aborto, por ejemplo, despenalizar el aborto. Creo que ya ustedes en Argentina pasaron por allí. Nosotros estamos viendo la presión que estamos recibiendo como país para que ciertas minorías les sean reconocidos lo que ellos consideran que son derechos, que bueno, habrá que discutir si realmente lo son. Obviamente, entendiendo que por principio nadie puede cercenar ni conculcar los derechos que son inalienables a los seres humanos. Eso está reconocido, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas y prácticamente todas nuestras naciones del mundo civilizado respetan, acatan, acogen. Así es que todo dominicano tiene derecho a la educación, a conseguir un empleo digno, por ejemplo, a transitar libremente por las calles, pero obviamente hay aspectos que ya cambian, si de aprobarse, cambiarían la configuración de nuestra nación, porque son principios que nos norman y nos rigen, son parte de nuestras costumbres, de nuestra idiosincrasia como pueblo. Ahora, usted y los que escuchan esta grabación, este programa, saben que el mundo actual está en una especie de recambio. Y eso implica que muchos de los valores que hemos conocido hasta ahora están siendo empujados poco a poco. Que hay un lobby internacional luchando por ello ferozmente, que ciertos valores que hemos defendido hasta ahora, como el valor de la vida, desde la concepción hasta la muerte, ya no son tan sagrados para algunas sociedades y que en esta lucha, pues nosotros como creyentes también vamos a ser empujados. Qué bueno que todavía nosotros aquí tenemos la libertad de proclamar el Evangelio. Qué pena que en otras sociedades cercanas, latinas incluso, no se tiene esa misma libertad. Pero para mí es cosa de tiempo de que perdamos ciertas libertades. Es cosa de tiempo para que algunos de los espacios que hemos tenido para la proclamación del Evangelio sean conculcados, sean normalizados, regulados, de suerte y manera que eso implica entonces una reducción de nuestra actividad en la proclamación del Evangelio. Y hablándolo en términos genéricos, abierto, proclamación del Evangelio. En ese aspecto, en cuanto a la libertad, muy bien hasta ahora. Ahora, sí me preocupa lo que estamos diciendo los proclamadores del Evangelio. Esa sí es una preocupación, porque entonces luego tenemos voces que no necesariamente están proclamando el Evangelio conforme lo conocemos en la palabra de Dios. Pero bueno, ya ese es otro asunto. Terminaremos predicando en las cárceles, entonces terminaremos
como Pablo, dando la palabra en prisión, si es necesario. Eh, Pastor, ¿somos todos llamados? Y si es así, muchas veces cabe la pregunta, ¿y para qué fui llamada? ¿Para qué fui llamada? ¿Para qué fui llamado por Dios? Sabemos que en Efesios Pablo nos da, ¿no? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero me gustaría que desarrollara un poquitito esto del llamado. ¿Cómo no? Bueno, justamente usted lo ha dicho, en una carta que es especialmente eclesiológica, escrita por Pablo, una de sus segundas cartas, o de las cartas escritas desde la prisión, que es Efesios, el apóstol Pablo habla de esa belleza de nuestro llamado, ¿no? Y hemos sido llamados para eso, ¿no? Para la gloria de Cristo. Y yo pienso que todo creyente tiene que entender esto. Nosotros estamos eh, en un tiempo especial, que es un tiempo de gracia. Así que todos los así llamados debemos procurar que el nombre de Cristo sea glorificado. Que por supuesto que el Evangelio sea proclamado. El llamado eh, que no cambia para cada creyente está en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahí está la proclamación y está la didache, la enseñanza. Está repetido en Marcos 16, 15, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Está en Hechos 1:8, justo antes de la ascensión. Jesús, reunido con sus discípulos, les dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y por supuesto, todo lo que continuamos viendo en Hechos es el progreso del Evangelio. Una manera de hacer, de llevar a cabo ese mapa geográfico que pintó Jesús hasta lo último de la tierra. Primero vemos el liderazgo de Pedro, luego el liderazgo del apóstol Pablo, llegando hasta Roma, proclamando el Evangelio y plantando redes de iglesias en cada ciudad. Ese es un llamado al que nosotros no podemos renunciar. Nuestros llamados no tienen que ver con entretenernos en cosas terrenales. Nuestros llamados están más allá de construir quizás nuestros propios nombres. Recordemos una de las cosas terribles que disgustó a Dios en Babel, ¿no? Por eso la confusión de lenguas. Pero Pentecostés es de nuevo la reunificación. A través de Pentecostés se pudo proclamar las maravillas de Dios que fueron entendidas por todas las nacionalidades allí presentes. Así que este llamado es para cada creyente. Cada creyente debe ser instruido en procurar el progreso del Evangelio, la expansión del Evangelio. Eso trae gloria a Dios. Eso glorifica al Señor. Cada vez que en Hechos, por ejemplo, se dice cuando se hace un corte y la narración hace como una especie de, la narración de Lucas en Hechos hace como una especie de corte y dice, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, se está refiriendo a la expansión del Evangelio. Lo que entendieron los discípulos con el llamado al ser enviados por Jesús. Gloria a Dios. 2 de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Es algo que yo debo procurar. Es algo que viene solamente por gracia, ya está, ya fui justificado y
es algo que obra por el Espíritu Santo. ¿Qué es santidad? Porque hay mucho creyente que no busca la santidad, no, creo que no entiende lo que es la santidad. Si alguien le pregunta, pastor, ¿qué es la santidad? ¿Cuál es esta santidad que necesito, sí, para ver al Señor? ¿De qué está Ujú. hablando la Escritura? Muy bien. En Cristo Jesús, a través de su sacrificio, nosotros hemos sido pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y por supuesto, entonces, entramos en una nueva relación con Dios y somos llamados santos. Sin embargo, cada creyente en este eh, transitar de la vida está llamado a continuar el camino de la santificación, consagrándose cada vez más al Señor, obedeciendo al Señor en su palabra, lo que está establecido por la palabra, afirmándose en Cristo. Por eso es que somos llamados a examinarnos y preguntarnos si realmente estamos en Cristo. Examinaos a ver si están en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, este camino de santificación requiere entendimiento. En la medida que el conocimiento de la palabra eh, va tomando forma en nosotros y nosotros viviendo a Cristo, conformándonos como Cristo quiere que seamos conformados, siendo arraigados cada vez más en la palabra, pareciéndonos cada vez más a Cristo, tratando de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Eso es parte de nuestro trabajo. Y eso no es, a ver, ¿cómo lo digo? Porque yo ciertamente, a veces cuando tratamos estos temas, noto que algunos creyentes tienen una especie como de doble estándar, de doble ética, ¿no? Y la gente a veces quiere esforzarse en ser cristiano, pero dentro de la comunidad de fe. Y yo digo, bueno, ahí a veces es relativamente fácil. Y cuidado, porque también en la comunidad de fe es necesario que en la misma comunidad de fe te pisen el callo. No sé cómo se dice en Argentina, te pisen el pie, ¿no? Que Duele. alguien te dé un codazo, que alguien no te mire bien, Sí. aún dentro de la comunidad de fe, porque cada uno de nosotros opera como una lija divina para el otro. Pero en tu profesión, en lo que te desenvuelves como médico, como abogado, como maestro, como ama de casa, no sé, como comerciante, es allí especialmente donde el carácter nuestro tiene que ser templado y tiene que ser medido conforme a nuestra obediencia a la palabra. ¿Cómo es que nosotros respondemos a los desafíos de la vida? ¿Cómo nosotros respondemos como ciudadanos ante el Estado, ante nuestros ciudadanos? ¿Cómo la gente está viendo a Cristo en nosotros porque estamos siendo santificados? Somos una comunidad que adorna la doctrina de Cristo en nuestro accionar como familias, como individuos y como comunidad de fe. Entonces, regularmente hay mucho trabajo que hacer más allá de las cuatro paredes de un templo en nuestro proyecto de santificación, de morir a nuestro propio yo, de morir a nuestra carne, de morir al apellido Montaz, por ejemplo, ¿no? Aquí en República Dominicana solemos decir, no, porque los Montaz somos así. Eso con cualquier apellido, ¿no? Somos así, nos hicieron así, nosotros respondemos de esa manera. Bueno, es que cuando estás en Cristo, estás llamado a ser como Cristo. Entonces, ese es nuestro ideal en nuestro proyecto de santificación. No es lo que dicta el mundo, no es ni siquiera lo que a veces religiosamente nosotros concebimos como un hermano o hermana santo, que es aquel que, por ejemplo, que asiste siempre, que es fiel en sus compromisos, sino es persiguiendo ser como Cristo, para responder como Cristo allá afuera,
donde están nuestros grandes desafíos, pero también dentro de la comunidad de fe, donde tengo que recibir de cierta manera los jaloneos que nos damos nosotros entre creyentes, porque también está siendo templado nuestro carácter. Así que este es el trabajo que yo entiendo que en humildad, eh, siendo guiados por el Espíritu Santo, en procesos a veces de reflexión y meditación, de oración, nosotros tenemos que ir pues eh, generando cambios en ese proyecto de santificación. Bien. Muchas veces vienen hermanos a decir, esto sé que me lo mandó Dios, esta oportunidad, esta situación, este trabajo, este idóneo, esta idónea, esto lo mandó Dios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:14 nos dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y vemos muchas veces hermanos confundidos con que determinadas situaciones, circunstancias son grandes cosas que vienen de parte de Dios. Y nosotros como pastores los escuchamos o cualquier otro hermano que tiene discernimiento sabe que eso no está mandado por Dios. ¿Cómo sé que algo o alguien viene a mi vida de parte de Dios? ¿Cómo tomar una decisión sabiendo que Dios está avalando mi decisión? Y por otra parte es una doble pregunta. ¿Cómo habla Dios, pastor? Bien, yo pienso que nosotros tenemos que seguir a Dios en su palabra, ver la revelación en la palabra de Dios para entender realmente ambas cosas, ¿no? Eh, Cuando Dios nos está hablando, como habla Dios. Ciertamente, nosotros vamos a recibir propuestas, negocios, vamos a recibir probablemente invitaciones a unirnos a cosas que suelen parecer buenas, que son llamativas a veces, Mm, que incluso también podemos confundir como es un proyecto ministerial, es parte de la obra de Dios, es bueno, pero puede desenfocarnos, ¿no? Puede desenfocarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hablo en términos específicos, por ejemplo, o como iglesia. Y entonces ahí viene el problema. Yo creo que nosotros debemos recordar que nuestra tarea es que se haga la voluntad de Dios. Es parte del modelo de oración al Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. Entonces recordar con el apóstol Pablo en Romanos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso no quiere decir que no enfrentemos luchas y situaciones, porque no es verdad que siempre nosotros como creyentes tenemos el último parte que salió de Dios, el último minuto que salió del trono celestial, acabadito a recibir, calientito, y el Señor me ha dicho que no, eso no ocurre siempre. Esa es la verdad. Pasa que Dios también espera que nosotros hagamos acopio de la sabiduría que hemos desarrollado en Él. Pasa que Dios espera que nosotros ah, actuemos de acuerdo a principios más que a sentimentalismos y a cuestiones convenencieras en un momento determinado. Entonces, ahí nosotros tenemos que jugárnosla si realmente amamos a Dios, si realmente confiamos en Dios. Y, y por supuesto, yo creo como creyente que Dios habla en su palabra. Si quieres que Dios te hable mucho, 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 dijo alguien, pues lee tu Biblia mucho, mucho, mucho.
Nosotros no podemos seguir esperando eh, que Dios nos habla a través de otros todo el tiempo, am, que siempre me estén enviando un recado a través de alguien, eh, que llegue alguien con una palabra Profecía, sí, una eh, profecía, una palabra, sí. en un momento X. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, en su palabra, sobre todo. Y una de las cosas que suelo decir con mi gente es que, imagínense, nos da tanto trabajo seguir la palabra de Dios. ¿Y para qué más queremos que Dios nos esté hablando a través de otros? Sí, igual, o sea, pasaría lo mismo, seguiríamos en desobediencia, ¿no? Escuchando, así muy bien, pero como nos advierte Santiago, siendo oidores olvidadizos. Entonces, para mí, eh, el escuchar a Dios tiene que ver con esta relación íntima, ¿no? En la que Dios me habla a través de su palabra, Dios me habla a través de la oración, yo hablo con Dios, yo escucho a Dios. No solo en cuanto a mis proyectos particulares, porque ese es otro tema, es que generalmente muchas veces no escuchamos lo que, bueno, cuando muchos creyentes se quejan de que no escucho a Dios, generalmente es porque están pidiendo cosas que son muy particulares y Dios está comprometido con su agenda. Dios está comprometido con su agenda. Dios no está comprometido con hacernos felices a nosotros, por más que eso nos duela. Entonces, todo el tiempo pidiendo, pero cosas muy personales, eh, probablemente, bueno, te va a dar un poquito de trabajo y por eso tienes que depender de la palabra de Dios, porque ahí están los principios para nosotros ser guiados. Mateo 22, la parábola de la fiesta de bodas, ¿no? Se van los siervos, invitan a los convidados y los convidados no quieren saber nada de entrar a las bodas, son violentos con los siervos del señor de las bodas y manda, bueno, vayan y inviten a todos los que estén ahí en el camino, llamen a todos. En el versículo 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Como sé que estoy vestido de boda, como sé que estoy escogido. ¿Cuál es la diferencia entre llamado y estar escogido? Bien, yo pienso que toda persona que ha respondido a la invitación del Señor eh, para venir en arrepentimiento y fe al camino del Evangelio, pues cumple con ambas condiciones. Obviamente, es probable que se hagan particulares abstracciones acerca de esta expresión que está en una parábola, pero yo entiendo que todo creyente que ha respondido a la invitación del Señor, que ha entendido que Cristo vino acá para justificarnos delante de Dios, para pagar, el único que podía pagar por nuestros pecados, que ha dicho que todos aquellos que creen en Él ya han recibido la vida eterna. Esos pues cumplen con ambas condiciones. Los creyentes fieles van a permanecer allí y por supuesto tienen esa invitación real de participar como iglesia en esta ceremonia especial de las bodas del Cordero, por ejemplo, ¿no? Y pienso que nosotros, como creyentes, probablemente a veces no valoramos lo suficiente lo que esto significa, el privilegio que tenemos de haber escuchado el Evangelio, de que el Evangelio se nos ha
predicado, de que hemos sido invitados, de que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido introducidos y que no hay ya nadie que nos pueda sacar de allí, porque nuestro lugar en la fiesta está reservado. Nuestro lugar en la fiesta ha sido pagado. No hay temor, sino a vivir nuestra experiencia de fe y esperar el regreso del Señor, que la palabra dice que regresará como juez de vivos y muertos. Y bueno, si ya nos toca partir con Cristo, entonces esperar la bienaventurada resurrección, esa bendita esperanza que nos espera a todos los creyentes. Gloria a Dios. En la Escritura nosotros leemos que Enoc caminó con Dios, que Noé caminó con Dios. Abraham fue contado como amigo de Dios. Moisés dice que hablaba a Jehová cara a cara con Moisés. Sabemos que el Señor busca una relación de amistad con nosotros. ¿Qué debo hacer para que el Señor me vea su amigo, me reconozca como su amigo? Creo que tenemos esa chance de también que el Señor nos tenga como amigos. ¿De qué se trata la intimidad con Dios? Porque muchas veces mencionamos la frase intimidad con Dios, pero me gustaría que ahonde un poquito para explicarles a aquellos que nos están escuchando qué es la intimidad con Dios, qué es una intimidad con Dios. Muy bien. El Señor Jesús, hablando con su audiencia en Juan 15, dice que ya no los llamaré siervos, sino les llamaré mis amigos, ¿no? Eh, pero yo pienso que la especialidad de ser íntimos con Dios tiene que ver con la obediencia. Si hacemos aquello que el Señor nos ha dicho en su palabra. Como el Señor Y, Jesús dijo, ya no les llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les llamo amigos porque todas las cosas que yo oí de mi Padre ya les he dado a conocer, ¿no? Ah, y el Señor dice entonces, mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Entonces ahí está. Para mí, si realmente queremos entender lo que significa intimidad, amistad con Dios, tiene que ver con obediencia. En la expresión de Jesús, en el Antiguo Testamento, los padres operaron en la obediencia todo el tiempo. En la expresión de Jesús, si hacen lo que yo les he mandado. Es interesante que nosotros sabemos que Jesús es rey y, y él, bueno, pues regresará como rey. Pero debemos recordar que un rey, cuando llega, por ejemplo, y toma posesión de una, bueno, de una comunidad, de una porción de tierra, de una población, simplemente lanza su edicto y todo el mundo tiene que obedecer, tiene que acatar, punto. Esta relación con nuestro Señor y Dios tiene que ser una relación de obediencia, no es una relación de medias tintas. Nosotros no somos llamados a negociar con Dios, somos llamados a hacer lo que Él dice que debemos hacer. No podemos estar haciendo balances o equilibrio con lo que el Señor nos ha pedido. Entonces, ya eso opera en nuestra contra para disfrutar de la intimidad con Dios. La intimidad con Dios se cuece en la obediencia, en la en la obediencia. escuela de la obediencia. En Malaquías 1:6 el Señor dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? La falta de temor de Dios, eh, la no construcción del temor de Dios puede decantar en desobediencia. Sí, ciertamente. Esa
ese temor reverente del que nos habla la palabra, temor reverente. Es una expresión que se repite en algunos otros pasajes y, bueno, hablándonos de otros aspectos, ¿no? Pero ese temor reverente que nosotros tenemos que guardar. O sea, el hombre necesita tener en su ADN ese temor reverente hacia Dios. Si no, no hay manera de que nosotros incluso nos respetáramos unos a otros, respetáramos el propósito de Dios, respetáramos el diseño de Dios, respetáramos el propósito de Dios. Así que el Señor reclama eso. Por eso, Él ha dejado sabiduría en todas partes, para que incluso aquellos que no han creído y que probablemente no van a creer, reflexionen y piensen. Porque hasta aquellos que no conocen a Dios están llamados a temerle, a guardar ese temor reverente delante de Dios. Él es nuestro soberano Señor. Está por encima de todas las cosas. Así que toda rodilla, toda nación, toda lengua debe inclinarse reverentemente delante de nuestro Padre. Vaya si lo aprendió Nabucodonosor, ¿no? Cuando se estaba llevando la gloria de todo. Esta es una pregunta que la voy a basar en algo que veo mucho en los jóvenes. Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y lo vemos también en el Antiguo Testamento. También el Señor dijo que los enemigos a veces serán de nuestras propias casas, en Mateo 10. Cuando el joven conoce a Cristo, llega a Cristo, se enamora de Cristo, comienza a transitar, estamos viendo jóvenes que vienen con la problemática de que son atacados por sus padres. Incluso expulsados de su casa por sus padres, no lo aceptan, burlados, humillados, insultados. Entonces, en estos casos concretos, ¿en qué se basa la honra a los padres? Cuando hay este ataque feroz hacia el joven que quiere realmente, ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Muy bien. Permítame entonces dar un poquito de contexto a mi respuesta Sí. en relación al pasaje. Mire, el pasaje que cita en Efesios capítulo 6 Sí. es parte de unos pasajes, un tipo de literatura que circuló en el primer siglo, que se llegó a conocer como los códigos de familia o los textos familiares, que empieza en Efesios capítulo 5, versículo 22 y termina en Efesios capítulo 6, versículo 9, y también en Colosenses capítulo 3 hasta el capítulo 4. El apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 3, también ofrece un segmento allí pequeño acerca del orden en la familia. Todo lo cual nos está presentando es cómo las familias individuales deben organizarse, de acuerdo a Pablo, para que entonces sean parte de esa manera ordenada de la familia más extensa que se llama la iglesia. Entonces la iglesia es una gran familia de familias. O sea, lo que Pablo está diciendo, tiene que haber un orden en las familias individuales, ¿no? Ese orden con papá, mamá, hijos, y Pablo incluye hasta los esclavos que vivían en casa. Por supuesto, si los padres son creyentes, entonces los padres saben lo que tienen que hacer. Y ese es el escenario allí. Ahora, cuando los padres no son creyentes y están haciendo lo contrario de lo que Pablo dice, exasperando o llevando o conduciendo o provocando a ira a sus hijos, entonces estamos frente a otra cuestión.
Ya estamos hablando de padres que no son creyentes, de acuerdo a lo que usted me ha planteado, ¿no? Hijos que quieren servir al Señor, si fue lo que entendí, ¿no? Pero que Sí, sin embargo reciben un trato quizás indiferente, de desdén o hasta vejatorio de sus padres, o humillante. sí, Ok, ¿qué entonces es lo que están llamados a hacer los hijos? A honrar a los padres. Hay que honrarlos, nos guste o no. La Biblia no ofrece medias tintas en estos casos. Y de hecho, es uno de los pasajes más problemáticos porque dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre para que, uno, te vaya bien, dos, tus días sean de larga vida sobre la tierra. No sé si ha podido identificar, pero en mi país yo he podido identificar cuántos jóvenes están muriendo, muy jóvenes. ¿Por qué? Porque no están honrando a sus padres. Los jóvenes cristianos tienen una responsabilidad de honrar a sus padres, aun y cuando sus padres no saben cómo comportarse con ellos. Por supuesto, esto no significa que, por ejemplo, se dejen vejar todo el tiempo, se dejen humillar todo el tiempo. Usted no tiene por qué dejarse maltratar, por ejemplo, físicamente. Eh, Hay formas en que usted puede evitar eso, ¿no? Pero tiene que honrar a papá, tiene que honrar a mamá. Esa es la manera en que vas a dar el testimonio de Cristo. A ese papá que a lo mejor es violento, iracundo, a ese papá que constantemente te está provocando a ira y que quiere sacar el monstruo que hay en ti. Porque lamentablemente, entonces aquí viene otra cuestión, ese papá a lo mejor fue violentado cuando niño, cuando adolescente, en su proceso de crecimiento. Ese papá no tuvo a lo mejor un padre que lo orientara, que lo tratara con respeto, que respetara su dignidad, que respetara la imagen de Dios que está en él como ser humano. Y entonces da lo que ha recibido. Lastimosamente, una de las cosas incluso que nos hacen, que nos imposibilitan a muchos, incluso creyentes, ver a Dios como Padre, es la mala relación que tenemos con nuestros padres terrenales. Nuestras sociedades están muy atomizadas y dañadas porque padres que han sido dañados y que no han sanado están criando hijos con ese dolor interno. Y entonces reproducen este tipo de cosas, este tipo de situaciones, este tipo de malcreencias y generando rechazo y odio de sus hijos. Pero yo quiero concluir con esto una vez más, que de acuerdo a Pablo, en esta que circuló como literatura aparte de códigos familiares o textos familiares en la organización de la composición del hogar cristiano, Pablo nos llama a honrar a los padres. Pablo nos llama a obedecer a los padres. Entonces, en todo aquello que es bueno, que es atinente a honrar a papá y a mamá, yo debo honrar. Por supuesto, en aquello que probablemente va a provocar una situación, no sé, provocarle un daño a terceros o un daño incluso a mí mismo, pues yo tengo que buscar la manera, ¿no? Inteligentemente de lidiar con eso, pero sin que mi trabajo para honrar a mis padres eh, haya flaqueado. y si un padre dice, no vayas más, no te congregues más, no te lo permito seguir a Cristo. Sí, yo tuve ese caso varias veces de padres que le decían a sus hijos que no fueran a la iglesia y hijos chicas sobre todo, que nos llamaban a mi esposa y a mí llorando que papá dice que no quiere que vaya a la iglesia. Lamentablemente en un par de esos casos había una condición previa y era, por ejemplo, el descuido en la universidad. Y entonces nosotros preguntábamos, porque por supuesto, ¿no? Preguntamos qué está pasando, o sea, qué es lo que ha estado sucediendo, qué alega. En esos casos, por ejemplo, en dos casos, por ejemplo, tuvimos esa respuesta. Entonces, nuestro llamado de atención fue, bueno, tienes que esforzarte en tus estudios,
porque también ahí tienes que dar testimonio. Y en todo caso, si papá, mamá, me está negando la posibilidad de congregarme con la iglesia, ¿qué puedo hacer? Ok, yo recomendaría, eh, en primer lugar, tenga una conversación sincera y honesta con tus padres acerca de lo que tú realmente quieres, de lo que quieres ser, de la convicción de fe que tú tienes. Hay que ver si papá realmente está convencido de lo que tú estás convencido. Si no funciona, bien, puedes solicitar a tu papá, a tu mamá, tener una reunión con tus líderes también para conversar el asunto, sobreseer el asunto y ver que papá, o sea, que papá vea que del otro lado también hay adultos que son responsables y que de alguna forma pueden rendir cuentas acerca de sus hijos. Eso es importante que papá y mamá aprendan a ver el orden que hay en la iglesia. Y aquí vamos de nuevo. Lo que complementan los textos familiares de Pablo en Efesios 5 y 6, en Colosenses 3 y 4, aparece otra vez en Tito y en Timoteo. Cómo la iglesia debe estar organizada. La estructura de la iglesia debe responder a la estructura de la familia. Entonces, cuando un papá, cuando una mamá, los padres ven que en esa iglesia hay una organización que responde a la configuración de un hogar, de una familia, que la iglesia opera como una familia extendida, que esa iglesia está dando testimonio de Dios, del evangelio como una familia, está inclinado a escuchar más fácilmente el consejo, la sabiduría que hay allí. Y probablemente entonces allí se dé la negociación en que los padres puedan permitir que a lo mejor en ciertas condiciones sus hijos participen. Quizás no en todas las fechas, quizás no todas las veces que los hijos quieren, pero nosotros hemos enseñado que la manera en que te vas a ganar esa anuencia, ese respeto, es precisamente respetando. Dos preguntas más personales para terminar esta entrevista. Me gustaría, Pastor, que nos cuente, nosotros los cristianos estamos acostumbrados a vivir en lo sobrenatural, es algo corriente, pero algún momento, alguna situación en la que usted dijo, este fue Dios, acá estuvo la intervención de Dios, acá algo que haya pasado en su vida en donde realmente sintió a Dios con todo el poder. Sí, claro. Debo decir que soy un cristiano de cuarta generación ya. Oh, Es decir, gloria a que Dios, gloria a vengo Dios. de bisabuelos cristianos, abuelos cristianos, padres cristianos, Qué y yo privilegio, qué privilegio. suelo decir a veces, vengo de una familia que hasta el gato es cristiano. Como una broma, ¿no? Entonces, por supuesto, a los años que el Señor me permite contar hoy, he visto a Dios pues en muchísimas ocasiones, Me imagino. actuando en formas maravillosas en mi familia original, como en mi propia familia actualmente, en mi vida y en la iglesia. Yo puedo decir, por ejemplo, una experiencia que vivimos mi esposa y yo hace unos años apenas, y tiene que ver con un diagnóstico que ella recibió, que obviamente puso en peligro su vida. Y por supuesto, son ese tipo de noticias que te sacuden, ¿no? Es el tipo de noticias como un diagnóstico que reta tu presupuesto de fe, que reta lo que tú tienes en la cabeza como presupuesto de fe, pero que yo le decía a mi esposa, es el momento de bajarlo al corazón. No solo decir que lo sé, sino de vivir en el milagro. Yo no suelo apuntarme en tendencias. Yo creo que Dios es sobrenatural. O sea, no es un asunto de que si es sobrenatural ahora o ayer o lo sobrenatural hoy. No, Dios es sobrenatural. Y Dios tiene tratos con sus hijos. Dios nos muestra la belleza, ¿no? De su presencia y responde de maneras increíbles a veces para nosotros, pero
muchas veces responde en formas que nosotros no estamos esperando, ¿no? Ujú. Pero en este caso concreto, yo debo decir que fue un desafío a la salud física de mi esposa, a la salud emocional de nosotros, eh, a la economía nuestra también, porque son diagnósticos que en nuestro país se llevan este, grandes cantidades de dinero, pese a tener seguros médicos y esas cosas con las cuales responder. Y nosotros vimos la mano de Dios obrando en cada trayecto del camino. Gloria a Dios. Dios sanó a mi esposa, Gloria a está Dios. libre, está libre, gracias a Dios. No la sanó tal vez como yo oraba o como en algún momento esperé, Señor, yo quiero, o sea, a veces uno hace este tipo de oración, que no la recomiendo, que medio le da órdenes a Dios. Señor, yo quiero que tú sanes ahora. Bueno, no es así. O sea, Dios va a sanar cuando Él quiera. Dios puede sanar ahora, claro está. Dios puede sanar sin la intervención de médicos. Dios puede sanar con la intervención de médicos. Dios puede sanar sin la intervención de medicamentos o terapias. Dios puede sanar a través de las terapias. Hace poco lo decía alguien que me estaba preocupado porque me decía, no quiero llevar este procedimiento a cabo. Esta es otra persona, porque entonces si ocurre sanidad, la parte de mi familia que no es creyente va a decir Va a decir que fue por que el fue por... Yo le tratamiento. dije, no, no tienes que detenerte por eso. Es que Dios obra también a través de la ciencia. Dios usa a los médicos. Dios es el Dios de gracia. Bueno, si queremos hablar, de, por ejemplo, de la gracia común, ha permitido que la ciencia se desarrolle. Entonces Dios permitió que mi esposa sí pasara por el proceso, pero la sanó. Gloria a Dios. Proveyó los médicos, proveyó los tratamientos. Recibimos respuesta a desafíos económicos de manera puntual, o sea, de manera milagrosa, cuando no lo estábamos esperando. Como que, y esto, un regalo que el Señor envió. Qué hermoso, qué La hermoso. gente saber que lo estábamos necesitando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las tantas maneras que yo puedo contar. He visto a Dios obrar en mi vida de muchas formas. Eh, a veces con esas cosas que llegan repentinamente, que tú no estás esperando, a veces a través de procesos largos. Eh, en otros momentos no he visto lo que he estado, la respuesta en la forma en que lo he estado pidiendo, pero cada vez que eso sucede, lo que ocurre es que aprendo más a confiar en Dios y a orar mejor. Amén. Y a veces Dios también nos contesta que no. Correcto. Y Él es soberano. Y por último, pastor, un personaje bíblico con el cual se siente identificado o del cual usted saque mucho jugo, un personaje bíblico que diga, este es mi Pablo, personaje bíblico. Wow. sin dudas, el apóstol Pablo. Este, me asombra ver lo que Dios hizo con Pablo y a través de Pablo. Tremendo. O sea, cuando leo las cartas paulinas y veo el arrojo de Pablo en llevar adelante la expansión del evangelio, contemos que, por ejemplo, Pablo aparece tempranamente en el libro de Hechos cuando se narra su conversión. Y antes de su conversión, entonces su persecución a los cristianos. Pero a partir del capítulo, bueno, el capítulo 11, Bernabé va a buscar a Pablo porque hay un trabajo que hacer en Antioquía y en el capítulo 13 de Hechos, Pablo, eh, que forma parte de un equipo ministerial multidisciplinario y multiétnico, multicultural en Antioquía, el Espíritu Santo habla y dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado, y entonces allí pues son despedidos, son enviados por la iglesia ora con ellos y los despide, y a partir de allí empieza, ¿no? La empresa que nosotros conocemos como empresa Paulina.
Si nosotros notamos, fíjese que en ese mismo capítulo 13 de Hechos, aparece primero Bernabé y luego Saulo. Pero dos o tres versículos más abajo, entonces se invierten las cosas y es Pablo y Bernabé. Así es. Entonces, precisamente esos dos capítulos, Hechos 13, 14, aparece allí lo que conocemos como el ciclo paulino. La inteligencia que Dios le dio a Pablo para llevar adelante la expansión del evangelio. Y perdón que me extienda aquí, pero ver que Pablo siguió un proceso de proclamar el evangelio en ciudades claves. De suerte y manera que Pablo conquistó 30 ciudades y estableció el evangelio en tres centros urbanos, como si fuesen hoy mega ciudades importantes: Éfeso, Antioquía y Roma. Que Pablo eh, estableció, reunió a los creyentes, a los que creyeron, les enseñó el evangelio y constituyó ancianos. Y entonces formó redes de iglesias. Donde quiera que Pablo llegó, formó redes de iglesias. O sea, Efesios aparece porque en Éfeso había una red de iglesias. Colosenses aparece porque en Colosas había una red de iglesias. Lo mismo que en Tesalónica o que en Corinto o que en Roma. Bueno, cuando Pablo llegó, se dice que habían por lo menos 7 redes de iglesias distintas. Pero Pablo llegó y formó otra red más. O sea, Pablo nunca se detuvo en la expansión del evangelio. Y de hecho hay un libro de autores no creyentes que dicen que Pablo realmente fue el inventor de la programación en red, porque Pablo estableció la expansión del evangelio a través de redes complejas que se establecieron por el Imperio Romano y pusieron al Imperio Romano con las patas para arriba, como decimos nosotros en Dominicana. Algunos dicen el trabajo, con el trabajo de los primeros apóstoles, al final del primer siglo, quizás se contaban unos 25,000 creyentes, pero en el tercer siglo, algunos hablan de 200 millones de creyentes, como fruto de ese trabajo extraordinario Fue tremendo. de encargar el evangelio, como dijo Pablo, a hombres fieles que enseñan a otros hombres fieles, que enseñan a otros hombres fieles y que siguen enseñando a más hombres fieles, para que la palabra de Dios corra y sea multiplicada. Así que sin dudas, yo elijo a Pablo. Excelente, excelente hombre de la Biblia. Pastor, le pido que primero, no sin antes agradecerle por su tiempo y lo bendecido de esta entrevista, que por favor eleve una oración. Padre bueno, agradecemos el favor de tu atención para con tus hijos, para con tu obra alrededor del mundo, para todo lo que tú estás haciendo en nuestros países, Argentina, República Dominicana y en todos los países en donde um, el trabajo que se está haciendo a través de estas ofertas de comunicación pueden llegar. Señor, oramos para que venga tu reino sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas económicos, políticos, y que podamos ver cambios profundos, que nuestras iglesias sean capaces de modelar a Cristo en formas tan extraordinarias y preciosas que impacten su mundo, que impacten nuestras sociedades. Porque no es posible que nosotros sigamos predicando el evangelio y construyendo templos grandes y haciendo crecer el evangelio, pero que no veamos cómo el evangelio cambia la composición de nuestras naciones, cómo el evangelio de alguna forma trae un mensaje profético a nuestras naciones para reprender la corrupción, a las malas políticas gubernamentales y por supuesto el pecado en nuestras ciudades. Oramos, Señor, que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. Oramos, Padre eterno, para que podamos ver tu voluntad a través de tu cuerpo, que es la iglesia, siendo tratado, aplicado en nuestros países.
Señora, ayúdanos a discernir con el Espíritu Santo los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ayúdanos a poner el oído en tu corazón para interpretar la melodía que está tocando el Espíritu en estos días. Ayúdanos, Dios, a ver con compasión a aquellos que todavía no han respondido al llamado de la gracia y que podamos hablar de Cristo para que los que están llamados a creer, crean. Y Padre, ayúdanos a cumplir con la oración y el anhelo de Jesús en Juan 17, que seamos uno para que el mundo crea que tú lo enviaste. Gracias, Señor, por todo el tiempo que nos das para ser hermanos, para ser parte de esta familia de fe que se extiende, el cuerpo místico y el cuerpo visible de Cristo alrededor del mundo. En Cristo y por Cristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor, y bueno, que Dios me lo bendiga mucho, bendiga a su esposa y bueno, y hasta pronto, que se repita. Cómo no. Muchas gracias, hermano. Dios lo Bendiciones. bendiga. Gracias. Saludos. Saludos.